Este día es una de las páginas más tristes de nuestro país luego del triunfo revolucionario en 1959. Es un día de luto para el pueblo cubano. Cada 6 de octubre es remembranza de dolor, impotencia y sobre todo de una infinita injusticia histórica. El comandante en jefe Fidel Castro, con bravía expresión y verbo certero, acusó a los responsables en aquel inolvidable discurso de 1976. Además, Rachel alertó sabiamente lo que provocaba en un pueblo sumido en un dolor tan profundo como el que causó la caída del avión 455 de Cubana. Para ampliar este tema, hoy nuestra revista cuenta con la presencia virtual de José Luis Méndez Méndez, escritor, profesor universitario y especialista en esta cuestión. Méndez tiene libros publicados como resultado de sus investigaciones acerca del atentado terrorista al avión de Cubana en las costas barbadenses. Muy buenos días, profesor. Bienvenido a la revista. Le pregunto, ¿por qué sabotear un avión civil y provocar la muerte sin piedad de 73 personas? ¿Cuál era el propósito que se perseguía con semejante crimen, profesor? Bueno, ese crimen horrendo que fue el derribo en pleno vuelo de un avión civil cubano, los terroristas decían que era para llamar la atención a las acciones que hacían para alcanzar su objetivo político, pero realmente ese hecho logrado no fue el único. O sea, hubo 14 conspiraciones para derribar aviones en pleno vuelo antes y después de Barbados. Concretamente, el hecho que sea en Barbados es que ellos declararon la zona del Caribe como zona de guerra, según ellos, la guerra por los caminos del mundo, y era una medida represiva, punitiva, contra la presencia internacionalista de Cuba en Angola. Ellos tenían fundamentalmente Orlando Bosch Ávila, un terrorista que murió impune en la ciudad de Miami, protegido por distintas administraciones de Estados Unidos. Tenía en su concepción que este tipo de hecho iba a acaparar la atención, iba a promover apoyo hacia sus acciones, y eso hace que después de varios intentos se logra entonces el 6 de octubre el derribo en pleno vuelo de ese avión que, bueno, asesinó a 73 personas. Profesor, ¿cuál es la razón o las razones por las que aún siguen impunes los autores del atentado cometido el 6 de octubre de 1976? La conspiración para derribar el avión civil cubano en Barbados, participaron muchos terroristas. Hay 2 autores materiales que fueron mercenarios venezolanos que eran asalariados de Luis Posada Carriles, trabajaban en una agencia de detective creada por Posada Carriles, y los intelectuales, los 2 intelectuales que fueron encarcelados, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch Ávila. Bueno, Bosch estuvo 11 años en Venezuela, un proceso amañado, dilatado, hubo crímenes también políticos por medio, y finalmente fue declarado inocente. Fue recibido en 1987 en Estados Unidos, donde supuestamente estaba siendo buscado por violar la ley de neutralidad y también la ley de asistencia a los actos violentos, y también tenía libertad condicional que había violado porque estaba acusado de corrupción y haber cometido actos terroristas en territorio norteamericano. Llegó, y con el apoyo de la Fundación Nacional Cubano-Americana y representantes de origen cubano en Estados Unidos, logró que el presidente George Bush lo indultara. Este había sido el director de la CIA en 1976 cuando ocurre este hecho horrendo, y contrario a la opinión del Departamento de Estado, contrario a la opinión del Departamento de Justicia, fue indultado por el presidente. Siguió haciendo las acciones terroristas dentro del territorio de Estados Unidos y murió impune. En el caso de Posada también murió protegido en territorio norteamericano, y estos 2, pero quedan todavía conspiradores, los que urdieron este plan, que no han sido descubiertos, que no han sido. Por eso podemos decir que este hecho ha quedado impune. Primero, porque no se sancionaron a los autores intelectuales. A los mercenarios venezolanos sí se les culpó en Venezuela por traición a la patria, ya están en libertad, y ahí quedan todavía
algunos que estuvieron participando en la conspiración, en la conjura, y que todavía están, no han sido revelados, no han sido descubiertos. Los cubanos a lo largo de la historia han sufrido el terrorismo en carne propia más de una vez. Sin embargo, nuestra nación se encuentra en una lista de países patrocinadores del terrorismo. ¿Cómo se explica esto, profesor? El terrorismo que ha sufrido el pueblo cubano desde el año 1959 hasta el presente fue concebido, urdido, dirigido, organizado, armado en territorio de Estados Unidos. Esto ha hecho que el estado de permanente necesidad del Estado cubano de defenderse de todas esas acciones terroristas y la cantidad de víctimas fatales y también que han dejado secuelas psicológicas, físicas, además de las pérdidas millonarias, ¿no?, como consecuencia del terrorismo de Estado. El hecho de haber incluido la administración de Ronald Reagan a Cuba en la lista de supuestos países patrocinadores del terrorismo es un pretexto para mantener la guerra económica que se mantiene contra Cuba, desde el punto de vista de que a estos países les son añadidas una serie de sanciones económicas, políticas, militares, y todos nosotros como cubanos, por ser ciudadanos de un país supuestamente patrocinador del terrorismo, nos acompaña una serie de medidas punitivas. El primer acto que hay que realizar en Estados Unidos para poder hablar de la eliminación del bloqueo o flexibilizar el bloqueo es sacar a Cuba de la lista donde nunca estuvo, esa lista infame donde Cuba nunca debió estar. Primero porque ha enfrentado el terrorismo, ha sido de los países que en el mundo ha enfrentado y ha tenido que sufrir las consecuencias del terrorismo. Y segundo porque no participamos en ningún tipo de acción terrorista ni contra Estados Unidos ni contra ningún país del mundo, al contrario. Cuando no se hablaba de cooperación en materia de enfrentar el terrorismo en América Latina, se firmaron convenios con Estados Unidos, con Venezuela, con Colombia. En el caso de Estados Unidos se revocó ese convenio por la actitud cómplice que tuvo la administración precisamente de Gerald Ford cuando se produce el derribo en pleno vuelo. Acogieron, defendieron, no culparon, no sentenciaron, no hicieron ningún tipo de acción para que fueran juzgados los criminales que participaron en este hecho execrable. Profesor, ¿cómo puede ser posible que sucedan hechos como los del avión 455 de Cubana y los gobiernos y organizaciones internacionales simplemente hagan como que no lo ven? ¿Acaso vivimos en dimensiones paralelas? Mira, el mundo de hoy vive en un mundo de terror. Hay Estados Unidos a través de coaliciones donde participan otros, hacen todo tipo de terrorismo, ejercen el terrorismo de Estado. Hay una impunidad total, una complacencia, una complicidad, digamos, culpabilidad por omisión de los organismos internacionales. Estamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo actualmente y cómo los organismos internacionales están como atados de manos, no hay voluntad política para poder frenar. No ha surgido una resolución en la ONU que pare o que trate de impedir que se haga lo que está sucediendo. Y no se trata de dimensiones paralelas, es la dimensión que estamos viviendo. Es una dimensión donde el ejercicio de la fuerza, la violencia es lo que está dominando y se emplea en todos los confines, en todos los continentes estamos viendo ese tipo de hechos y después podemos abundar en esa temática, pero lo que estamos viendo es cómo se utiliza el terrorismo más que nunca en el mundo para someter, para dominar, para ejercer la violencia. De hecho, recientes en Venezuela, lo contatan en otras latitudes también. Y ante eso, bueno, la pasividad total de la casi fenecida o esa execrable también, diría yo, Organización de Estados Americanos o Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, etcétera. Profesor, ¿el hecho de que Cuba haya escogido el camino del socialismo implica que deba pagar con acciones como las de Barbados por el simple hecho de pensar diferente? Mira, el terrorismo del año 1959, recordar que el 21 de octubre del año 1959 fue bombardeada la ciudad de La Habana. Por lo tanto, y esos son los hechos más remotos que se recuerdan, pero después con la aprobación el 17 de marzo de 1960 del programa de acción encubierta contra Cuba,
sucesivas acciones después, la invasión de Girón, la operación Mangosta, operaciones que han tenido que ver. El terrorismo ha sido un arma en el arsenal de medidas coercitivas de Estados Unidos contra Cuba, medidas unilaterales. Ha cooperado con Estados Unidos en distintas administraciones, ha cooperado para enfrentar el terrorismo. De eso Estados Unidos tiene hechos palpables, concretos, tangibles de esa realidad. El hecho de nosotros tener, por supuesto, no doblegarnos los vecinos de Estados Unidos, las aspiraciones que han tenido todas estas administraciones que han desfilado por la Casa Blanca, de derrocar la Revolución Cubana, de retrotraernos al capitalismo de nunca jamás, y todas estas acciones tenemos que enfrentar al terrorismo. Ese terrorismo que se mantiene como una medida coercitiva, una medida que se aplica por parte de Estados Unidos. Hay hechos recientes de conspiraciones todavía para ejercer el terrorismo. Esto no es un hecho pasado, ni estamos haciendo un análisis histórico de un hecho pasado. Hay conspiraciones actualmente para colocar bombas, para infiltrar agentes de Estados Unidos, para captar personas aquí que se presten para realizar acciones terroristas de todo tipo. Es decir, que el terrorismo sigue estando vigente, ¿no? Es un arma, como yo te decía, que ha estado permanente en la política agresiva de Estados Unidos hacia Cuba.